el orden del día de esta sesión ordinaria. Quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano. Se aprueba el orden del día. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia informa que toda vez que esta sesión ordinaria del comité es la primera, el antecedente se encuentra en la sesión de instalación. En el siguiente punto del orden del día es consideración de la versión escenográfica de la sesión anterior. En este caso se refiere a la de la instalación de este comité y toda vez que la referida versión fue distribuida con anterioridad, proceda la diputada secretaria a consultar si existe alguna consideración al respecto. Por instrucciones de la presidencia se consulta si existe alguna consideración de las y los integrantes de este comité respecto de la versión estenográfica de referencia. De no existir algún comentario u observación al proyecto, se tendrá por desahogado este punto del orden del día. ¿Alguien? Cumplida su instrucción, diputada presidenta, no existen observaciones. En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo para el primer año legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Toda vez que fue distribuido previamente el proyecto respectivo, solicito a la Secretaría consultar si es de dispensarse la lectura del mismo y, en su caso de no existir observación alguna, al mismo se proceda a someterlo a su aprobación. Por instrucciones de la presidencia se consulta si es de dispensarse la lectura del proyecto de programa de trabajo para el primer año legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano. Se dispensa la lectura del proyecto, diputada presidenta. Le damos la bienvenida al diputado Israel Moreno Rivera. Gracias, diputado. De la misma manera, se pregunta a las y los integrantes si hay alguna observación o comentario al proyecto en comento. Si alguien quiere participar de los diputados, ¿algún comentario? Diputado Israel, ¿quiere comentar alguna? ¿Ninguno de los diputados? Presidenta. Yo, si me permite, sí, la presidenta. Claro que sí, adelante. Gracias. Muchas gracias, diputadas y diputados, los medios de comunicación. Hago uso de la palabra para pronunciarme a favor del programa anual de trabajo de este comité que se propone en nuestra consideración. En él, además de la programación de las sesiones y la metodología para el trabajo, se incorpora un aspecto fundamental en congruencia con el reciente cambio de denominación de los módulos de atención ciudadana. Me refiero a la atención con perspectiva de género en estos espacios para brindar un trato humano que reconozca las desigualdades, se identifiquen, prevengan o, en su caso, se atiendan casos de violencia contra las mujeres. De igual forma, reitero mi disposición y voluntad para que entre todas y todos podamos avanzar en los temas que nos corresponden en este comité. Gracias al voto de la ciudadanía que nos brindó su confianza que estamos aquí, pues recordemos en estar en el territorio permanentemente, escuchando y atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. De no existir más comentarios u observaciones al proyecto, se procede someterlo a la aprobación de la diputada y los diputados integrantes de este comité. Diputada Juana María Juárez López.
A favor, diputada. Gracias. Diputado Víctor Gabriel Varela López. Gracias, diputado. Diputado Israel Moreno Rivera. Gracias, diputado. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Gracias, diputado. La de la voz, diputada Ileana Ivonne Sánchez Chávez, a favor. El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, votos en contra 0 y abstenciones 0. Por lo tanto, se aprueba el programa de trabajo para el primer año legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Infórmense de la aprobación por parte de este comité del programa de trabajo para el primer año legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, a la mesa directiva y a las unidades administrativas del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. En el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de capacitación a los coordinadores de los módulos legislativos. En este punto, esta presidencia informa que con el propósito de una pronta instalación de los módulos legislativos de atención a cargo de las diputadas y los diputados, se realizaron 4 sesiones de capacitación para los coordinadores y responsables de comprobación de fondo. Se contó con la intervención de las distintas áreas administrativas que tienen intervención para el funcionamiento de los módulos, a saber, la Oficialía Mayor, Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Registro y Control de Módulos, la Unidad de Transparencia y el propio comité. La capacitación se brindó los días 14, 15, 16 y 17 en el Salón Nelson Mandela, en un horario de 10 a 15 horas, con una asistencia de 130 asistentes en total. Es menester señalar que solo faltaron por capacitar el personal de 6 módulos legislativos. De no existir algún comentario u observación al proyecto, se tendrá por desahogado este punto del orden del día. En el siguiente y último punto de la orden del día es relativo a los asuntos generales. Por favor, proceda a la diputada secretaria a preguntar si alguna diputada o algún diputado quisiera formular algún planteamiento. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguna diputada o algún diputado quisiera formular algún planteamiento. Adelante, diputado Israel Moreno. Gracias, secretaria. Presidenta, muchas gracias. Solo quisiera abonar un poco el tema de las capacitaciones por la cuestión en la que se llevó a cabo esta capacitación para los módulos. Y bueno, pues sabemos que las 16 alcaldías pues son prácticamente muy distintas y cada una de ellas tiene un distinto orden geográfico, y que a su vez pues también depende mucho del propio atención que le dé el diputado. Yo estaba sugiriendo, si no existe ningún inconveniente, que cada que tengamos, es sugerencia, presidenta, y yo creo que será importante, cada que tengamos alguna iniciativa importante en el Congreso, como los que aquí me dejaron en la mesa, y todas las iniciativas que se lleven a cabo, que en algunos casos pues son propuestas que en su momento fueron de campaña y que ahora pues ya son hechos, y que algunas ya son ley, y que incluso hay otras que se van a pasar a comisión. Y sería importante capacitar a los compañeros para que a su vez puedan digerir a los ciudadanos la importancia de por qué, por ejemplo, en el caso de Poder Judicial, que incluso es un tema un poco complejo, y para algunos ciudadanos pues obviamente es más complejo, pero sí a lo mejor que la capacitación sea muy legible
y que el propio ciudadano pues le quede quedar muy claro, porque luego a veces pues se malinforma, a veces los colores distintos digamos, lo manejan a su forma, y yo creo que es importante que todo lo que se apruebe en el Congreso, llámese lo de pueblos y barrios, el tema de lo del Poder Judicial y todo lo que viene en puerta, sí que exista como una capacitación directa hacia los módulos, hacia los compañeros que van a estar trabajando en campo, porque luego a veces se da mucho a que el ciudadano te pregunte y te dice, oiga, pues se está escuchando mucho ruido de este tema y pareciera que ustedes no están haciendo nada, o pareciera que lo que hicieron pues efectivamente nos está afectando, y no es así. Entonces es importante que a lo mejor tengamos una lista de lo que se ha aprobado y lo que por supuesto podría ser de mayor interés para los propios ciudadanos de cada entidad, sobre todo de la Ciudad de México. Y en el caso de la zona conurbada, es importantísimo. Recordemos que la Ciudad de México recibe diariamente entre 8 y 10 millones de personas que circulan diario en la zona metropolitana, y que es importante que todo lo que se llegue a hacer con la propia nueva secretaría, pero también lo que vaya a hacer el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, es súper importante que se informe cuáles son las propuestas, iniciativas, el tema de transporte, el tema de seguridad, el tema de conectividad, todo lo que tenga que ver la Ciudad de México y la zona metropolitana, que a su vez, por supuesto, va a ser un gran trabajo de la propia jefa de gobierno. Esto sería cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Israel Moreno. ¿Alguien más de los diputados? Gracias. Cumplida su instrucción, diputada presidenta, no hay más intervenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Quiero hacer del conocimiento de la diputada y los diputados integrantes de este comité los siguientes asuntos, que si bien oficialmente no han sido turnados, debemos tenerlos en cuenta para determinar las acciones que este comité emprenderá para la atención de dichos instrumentos parlamentarios. Esto un poquito relacionado con lo que está comentando el diputado Israel, que a final de cuentas los módulos de atención de las y los diputados son el primer centro donde acude la mayoría de la ciudadanía para cualquier tipo de información, para cualquier tipo de asesoría, para cualquier tipo de atención, y en este caso sí pretendemos volverlos lugares de capacitación para los asuntos relacionados con esta legislatura. El primero se refiere a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Ciudad de México a fin de que realicen actividades oficiales para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Este punto lo presentó la diputada Ana Buendía y fue aprobada ante el Pleno de la sesión el 10 de octubre del año en curso, y que en resolutivo segundo señala: se exhorta respetuosamente a la persona titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México para que, en coordinación con los 66 módulos legislativos de atención, orientación, queja ciudadana y apoyo de las mujeres a una libre de violencia de las y los diputados, lleven a cabo actividades para promover la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género. El segundo punto se refiere a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tenga bien a elaborar un programa de difusión y prevención contra la transmisión del virus de papiloma humana y el cáncer del cuello de útero dirigido a la población en general, para que en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México difunda dicha información a través de los 66 módulos de atención ciudadana. Este punto fue presentado por la diputada Diana Barragán Sánchez y aprobada en pleno en la sesión del día 17 de octubre del año en curso, y que en su resolutivo señala:
Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tenga bien elaborar un programa de difusión y prevención contra la transmisión del virus del papiloma humano y el cáncer del cuello de útero, dirigido a la población en general y para que en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México difunda dicha información a través de los 66 módulos de atención ciudadana. El tercer punto se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el primer párrafo, se adiciona el segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de homicidios. Ley Crucito. En los términos siguientes: Código Penal para el Distrito Federal, artículo 125. Al que prive de la vida a sus ascendientes o descendientes consanguíneo en línea recta, hermano, hermanastro, adoptante o adoptado, hijastro, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluido de los caracteres sucesorios. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Se impondrán las mismas penas del párrafo anterior al ascendiente que, teniendo conocimiento del hecho, omita hacerlo de conocimiento al Ministerio Público o facilite los medios para la comisión del delito. Si la comisión de este delito concurre a alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este código, se impondrán las penas de homicidio calificado. Si concurre algún atenuante, se impondrá la pena que corresponda según la modalidad. Presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández en la sesión ordinaria del Pleno del día 17 de octubre del año en curso. Viendo estas peticiones y estas reformas y puntos de acuerdo que solicitan las diputadas en el Pleno de los días mencionados, este comité tomará un plan de trabajo para implementar la petición del diputado Israel y todo lo que llegue en el Congreso Legislativo. Entonces, esa es la tarea que nos vamos a dar para nuestro siguiente plan de trabajo, el cual pues ya les estaremos presentando a ustedes. Creo que no hay ningún otro punto a tratar. Sí, claro que sí, diputado, adelante. Gracias, presidenta. En este último tema que acabas de leer oportunamente, lamentablemente la cuestión del niño que pierde la vida, y incluso yo lo platiqué con la propia diputada Elizabeth, donde deberíamos también nosotros como diputados involucrar al Ministerio Público. A mí se me hace increíble que si ya había una llamada de atención por parte de los propios vecinos, e incluso si ya había denuncias del tipo que era agresivo, ¿por qué el Ministerio Público no hizo nada o hizo caso omiso? O pareciera que había ahí en contubernio o un acuerdo. Entonces, este tipo de delitos, por supuesto, son graves, gravísimos, pero lo más importante es que no van a acabar si también no nos vamos a fondo. Y por supuesto, el tema de los ministerios públicos deben ser vigilados, porque este tipo de acciones justamente ocurren porque pareciera que como gobierno pues no se hace nada. Entonces no podemos quedarnos callados, y más sobre este tipo de temas, y eso es lo que yo me refiero hace rato. Hay que informarle bien a la gente qué es lo que estamos haciendo y qué estamos trabajando, y no permitir este tipo de injusticias. Lo mismo le comentaba yo a mi técnico, a mi asesor técnico, da lo mismo cuando te asaltan en la calle y llega un tipo y te quita la vida, o te quiere quitar la vida por quitarte la cartera, por quitarte el carro, por quitarte tu bicicleta, tu automóvil, tu motocicleta, por entrar en un establecimiento entran a asaltar. Pero cuando uno usa la fuerza y legítimamente se defiende, ¿dónde queda uno? ¿Dónde quedan sus derechos? Pues son cosas importantes que posteriormente pues sí necesitamos trabajar mucho, pero este tema es un gran ejemplo
de que no podemos permitirlo, es la vida de un menor. Eso sería cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Israel. Sí, definitivamente involucrar a todas las instancias que corresponden para cualquier tipo de delito y que también intervengan de alguna manera los módulos de los diputados es muy importante. Entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que podamos pues dar resultado a la gente que está confiando en todos nosotros. Entonces, no sé si hay alguna otra intervención, ¿no? Muchas gracias, diputado Israel. Pues sin otro asunto a tratar, yo agradezco infinitamente la presencia de mis compañeros integrantes de este comité y de todas las personas que nos acompañaron hoy, los que nos siguieron a través de las redes, y siendo las 5:39 de la tarde, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta primera sesión ordinaria de este comité. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. El diputado Macedo, ¿qué es eso? No.